Bienvenidos, mi nombre es Mónica Palacios, operadora en esta sesión. El día de hoy veremos fibra óptica y GPON, a cargo de nuestro experto Alan Prieto. Alan es gerente de territorio para la región noroeste en Panduit, México. Es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se unió a Panduit en 2019, incorporando 7 años de experiencia en el mercado de telecomunicaciones. Su amplio conocimiento técnico y comercial en diferentes verticales y su visión de negocios ha permitido que Panduit México se distinga en el mercado por incorporar nuevas arquitecturas de infraestructura de red a la altura de las necesidades que requiere la transformación digital en nuestro país. Actualmente, lidera múltiples estrategias con la región noroeste para las soluciones de redes industriales e Industria 4.0. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy con Alan. Comenzamos. Muchísimas gracias, Moni. Gracias por la presentación. No, gracias a ustedes. Bueno, antes que nada, pues voy a hablarles de lo que son los estándares, ¿no? Regularmente, cuando estamos en el mundo de las telecomunicaciones, cuando hablamos de un estándar, no queremos decir, ¿sabes qué? Prácticamente vamos a instalar como dice el fabricante, como dice, no sé, el instalador. No, realmente nos basamos bajo un estándar internacional. Tenemos bastantes estándares que tienen que hablar cada uno de algunos puntos en específico, por ejemplo, data center, la parte de medicina, la parte residencial, la parte de planta externa. Tenemos diferentes estándares que hablan de diferentes puntos en específico. Nosotros nos vamos a basar en el ANSI TIA 568C.3. El que está como estándares de componentes. Regularmente está el estándar para lo que es el cable par trenzado, y vamos a hablar nosotros de la parte del estándar de la fibra óptica, que es el 568C.3. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica usa haces de luz. Regularmente cuando estamos hablando de un cable UTP, él hace la transmisión a través de pulsos eléctricos. ¿Ok? Y regularmente, ¿qué quiere decir esto? O sea, realmente manda lo que son los haces de luz. Lo que nos va a ayudar la fibra óptica es que vamos a tener mejor seguridad, mayor velocidad, una distancia mayor, y las ventajas son las principales ventajas que tenemos con la fibra óptica. Pero, por ejemplo, también la parte de interferencia o de frecuencias electromagnéticas. Como saben, en un cable UTP, cuando tenemos pulsos eléctricos y tenemos a un lado un cable eléctrico, genera un campo electromagnético que puede generar ruido dentro de nuestra transmisión. En este punto, cuando estamos hablando de fibra óptica, obviamente no vamos a tener ningún problema, ¿no? Y bueno, la fibra óptica actualmente es la columna vertebral de las redes militares, de la parte de centros de datos, empresas privadas, empresas públicas. Y otro punto importante que les quiero comentar es que el tamaño del mercado de fibra óptica va a crecer en el 2025 un 8.5%, que esto aproximadamente son 4 billones de dólares, ¿ok? Entonces vamos a tener un crecimiento y ustedes vean que realmente va a ser un mercado bastante bueno para todos nosotros, y obviamente en compañía de Panduit, ¿no? Que somos nosotros, para poderlos apoyar. Y bueno, ¿por qué la fibra óptica, no? Realmente la fibra óptica tiene algunas comunicaciones ya en ciudades. No sé si han escuchado cuando empezó la tecnología LTE, que es prácticamente la transmisión en celulares. Pues, ¿qué pasaba en ese punto? Cuando empezó ya la transmisión de anchos de banda bastante mayores, pues prácticamente teníamos la fibra óptica, llegaba directamente a la antena, y la antena tenía un ancho de banda y podía transmitir. Y por eso ya empezó la parte del 4G, la parte del 5G que ya está adoptado en algunas ciudades, y eso fue un punto importante como de tecnología en la fibra óptica. También la parte del WDM, que es la multiplexación por longitud de onda, que ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle. Son puntos importantes que tiene la fibra óptica, que va desarrollando para tener mayor ancho de banda, mayor tecnología. ¿Ok? Y bueno,
¿Qué es la fibra óptica? Es un hilo de vidrio de silicio, como les platicaba, manda haces de luz, son filamentos, pero realmente en la parte de fibra óptica tenemos que tener una dirección, una comunicación bidireccional, como transmisor, como receptor, ¿ok? El TX y el RX, ¿ok? Regularmente las fuentes de luz que ocupa la fibra óptica son dos. Es el láser, que lo ocupa solamente la fibra monomodo, y el bisel, que lo ocupa la fibra multimodo, ¿ok? Y ¿qué beneficios vamos a tener? Vamos a tener una gran capacidad de ancho de banda, altas velocidades de transmisión, inmunidad al ruido que les había comentado, y obviamente las distancias son mayores. Sabemos que en el cable UTP la distancia mayor que tenemos son 100 metros. Con la fibra óptica podemos incrementar esa distancia y tenemos baja atenuación, ¿ok? Y por ejemplo, aquí les voy a dejar también un video en YouTube para que ustedes puedan ver cómo es la parte de la fabricación de un hilo de fibra óptica. Y bueno, ¿qué tipos de cables de fibra óptica tenemos? Tenemos cables interiores, tenemos cables exteriores, interior-exterior. ¿Para qué tenemos este tipo de protecciones o de clasificación de cables? Por ejemplo, un interior tiene un grado de flamabilidad tipo Riser, tipo Plenum, LZH. ¿Esto para qué? Porque regularmente, como nos basamos bajo un estándar, regularmente, ¿por qué llega a morir una persona, ¿no? Cuando hay un incendio en un edificio, pues regularmente es por intoxicación. Entonces, este tipo de flamabilidad en los cables lo que nos va a ayudar a evitar a generar humos tóxicos, y esto para evitar que la gente pueda llegar a tener un accidente. ¿Ok? Y la parte exterior, lo que nos va a ayudar, lo vemos diariamente cuando vamos en nuestros carros y vamos en la calle, podemos ver los cables que son de color negro. Este tipo de cables de color negro tienen una protección contra rayos ultravioleta. Esta protección contra rayos ultravioleta lo que va a ayudar es evitar que se pueden llegar a dañar los cables por los rayos ultravioleta, pero tienen un grado de flamabilidad bastante alto. Por ejemplo, aquí en México tenemos una norma que se llama la norma oficial mexicana, y nos dice en un segmento la norma que solamente podemos introducir un cable exterior 15 metros dentro de un edificio. ¿Por qué creen que sea esto? Bueno, realmente es porque al momento de que ese cable exterior entra al contacto con el fuego, lo que va a hacer va a generar humo tóxico, un humo totalmente, es un humo negro. Este humo negro es tóxico, y al momento de que entra en contacto con el ser humano, va a generar una asfixia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también tenemos lo que son cables interiores y exteriores. También este cable lo que tiene la característica en especial es que puede estar trabajando tanto en interiores como en exteriores. O sea, no va a tener ningún tipo de problema si lo vamos a instalar en el exterior como en el interior, ¿no? De acuerdo. Y bueno, realmente la fibra óptica que tiene. Dentro de la fibra óptica tiene dos componentes bastante importantes, que es el núcleo y el claro. Esto es lo principal en la fibra óptica, que realmente el núcleo va a ser el centro de la fibra óptica, ¿ok? Ahí es donde va a viajar los haces de luz, y el cladding es la parte que va a recubrir el núcleo para evitar que la luz salga refractado dentro de la fibra óptica. Aquí, por ejemplo, ahorita les voy a explicar cómo es la transmisión de una fibra óptica. Regularmente, por ejemplo, nos basamos en unidades de micrón en la fibra óptica. Las dimensiones de micrón es una millonésima parte de un metro. Regularmente, los núcleos de la fibra óptica no los podemos ver a simple vista. Tenemos que necesitar un microscopio para poder visualizarlo. Y también otro tip muy importante que deben de saber: el 80% de los problemas de la fibra óptica en la transmisión se deben a la suciedad. Por ejemplo, yo tengo un conector de fibra óptica, y si yo lo toco con mi dedo, yo tengo la grasa cutánea que tenemos en las manos. Eso puede generar pérdidas. Las pérdidas las vemos nosotros como decibeles. Entonces, al momento de que yo lo toco, tenemos la pérdida, y obviamente la transmisión de datos va a fallar. ¿Ok? Aquí podemos ver ya algunas terminaciones como 50/125. Ahorita les voy a explicar qué significa estas medidas. ¿Ok?
Y bueno, aquí ya va. Por ejemplo, tenemos la parte multimodo y monomodo. Son las dos clasificaciones o tipos de fibras que tenemos. Si se fijan en la parte de multimodo, cuando estamos hablando, ya les había dicho que el láser o el bisel con el que trabaja el multimodo, lo que va a hacer es rebotar la luz. Esta parte cuando está rebotando la luz es un principio básico de física, que es la parte de refracción. Tenemos ahí la refracción. Y obviamente la parte de la fibra multimodo es un poquito menos eficiente que la fibra monomodo. Si se fijan, la fibra monomodo es lineal, es a través del láser. ¿Ok? Por eso podemos llegar a mayores distancias. Si me preguntan ustedes, oye Alan, ¿cuál es la mayor distancia que has visto prácticamente de una fibra monomodo? Les podría decir que yo vi una transmisión aquí en México, conectados desde Tijuana hasta Cancún con fibra óptica. Entonces, si se fijan, son miles de kilómetros de transmisión de datos. Y la fibra multimodo, todo depende del ancho de banda con el que queramos trabajar. ¿Ok? Si queremos trabajar con el ancho de banda de 10 base T, más bien 100 base T, es una transmisión bastante baja en ancho de banda, pero podemos llegar hasta 2 kilómetros como la distancia máxima. Y aquí, por ejemplo, podemos ver varios puntos. El núcleo de la fibra monomodo son 9 sobre 125. El 9 quiere decir la medida del núcleo, ¿ok? Los 125 es la medida del cladding, ya les había comentado. Está el núcleo, está el cladding, que es el que prácticamente recubre el núcleo, y aquí podemos ver, siempre eso lo van a ver en las fichas técnicas, cuando en cualquier fabricante van a ver fibra monomodo, 9 sobre 125. El 9 es la medida del núcleo y los 125 es la medida del clavo. Y por ejemplo, podemos ver la parte de la fibra multimodo, que tenemos 50 sobre 125. El 50 es la medida del núcleo y 125 es la parte del clavo. Pero tenemos varias divisiones en la fibra multimodo. Por ejemplo, tenemos también el 62.5 sobre 125, que esto lo podemos ver en fibra multimodo o M1 o M2. Que prácticamente estas dos fibras, o M1 y o M2, ya son fibras totalmente obsoletas, ya no las estamos ocupando en el mercado por la parte de la transmisión de datos o el ancho de banda. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Regularmente ustedes cuando vean su fibra óptica van a ver fibra monomodo 9 sobre 125 o multimodo 50 sobre 120. ¿Ok? Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver otro ejemplo de lo que es la fibra óptica. Tenemos la parte del cladding, la parte del núcleo, y por ejemplo lo podemos ver también una abreviatura como SM, ¿no? Single mode en la parte de fibra monomodo de 9 micras, y la parte de multimodo, que lo vamos a ver como MM, ¿no? Multimodo, que es de la fibra multimodo, puede ser 62.5 o 50 micras, ¿ok? Y bueno, aquí por ejemplo, tenemos varias clasificaciones de fibra óptica. Aquí la clasificación de la fibra multimodo se puede clasificar en 5 partes. La parte OM1, como les comentaba, son 62.5. La parte de OM2, iguales son 62.5. Ahí está un error en la presentación. A partir de OM3 ya estamos hablando de 50 micras. Y además el láser es bisel. ¿Ok? Como les había comentado, el bisel pues prácticamente va a ser la transmisión rebotando dentro del núcleo, y la parte de OM4 también trabajando a 50 micras. Y una nueva tecnología que tenemos es la fibra OM5, ¿no? Que es una multiplexación de longitud de onda en corto. Realmente lo que hace esta fibra OM5, dentro de la fibra óptica tenemos longitudes de onda. Yo lo veo como unos tipos canales. Estos canales podemos transmitir diferente tipo de información. Les voy a dar un ejemplo. Si queremos transmitir a 100 gigas dentro de la fibra OM5, podemos dividir las 4 longitudes de onda con la que trabaja la OM5 y podemos trabajar por cada longitud de onda 25 gigas y así tener la transmisión de 100 gigas. ¿Ok? Este es un tema bastante interesante, la de la parte de la multiplexación. Me gustaría a lo mejor ya, o con sus representantes,
locales, verles la parte de la fibra OMC, ¿ok? Pero así trabaja a grandes rasgos. Y bueno, prácticamente los tipos de fibra óptica, regularmente los más populares funcionan tanto con bisel o como láser, ¿no? Ahí si se fijan, el cono de abertura cuando estamos trabajando con la fibra es bastante amplio. Por eso, por ejemplo, la fibra monomodo puede llegar a grandes distancias, ¿ok? Aquí, así como les estaba platicando, el láser de una parte de línea recta y la parte del bisel pues, prácticamente va rebotando en el núcleo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, también les quiero dar un tip bastante interesante, cómo distinguir una fibra óptica. Es muy sencillo. Si gustan también apuntarlo, cuando ustedes vayan y vean una fibra de color amarillo, vamos a un centro de datos o vamos en un site, regularmente vemos una fibra de color amarillo, es una fibra monomodo. Cuando vemos una fibra de color anaranjada, es una fibra multimodo, pero en la parte OM1 o OM2, ¿ok? Y si vemos también una fibra de color aqua, es una fibra OM3 o OM4, ¿ok? Y si ustedes ven una fibra color verde, es una fibra OM5, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes prácticamente cuando estén ya directamente con algún cliente, hoy sabes que, mira, tienes una fibra monomodo que trabaja con estas características y ya prácticamente pueden dar esa información. Aquí, por ejemplo, también una parte importante, les dije aquí tenemos la parte de las distancias, ¿no? De la fibra óptica. Regularmente todo se basa acorde al ancho de banda, ¿no? Por ejemplo, si queremos trabajar con una fibra OM3, no sé, a 10 gigas, si se fijan, una OM3 puede llegar hasta 300 metros. Pero si queremos trabajar a 40 gigas con la misma fibra OM3, solamente podemos llegar hasta 100 metros. Entonces, todo depende del ancho de banda. Aquí solamente, si se fijan, solamente tenemos de la OM1 a la OM5, que son los grados de la fibra multimodo. Pero ¿sabes qué, Alan? Oye, ¿y la fibra monomodo cómo trabaja? Yo realmente cuando me preguntan la distancia máxima de una fibra monomodo, yo siempre le pongo X. X porque realmente todo depende del equipo activo. Si su equipo activo trabaja a 5 kilómetros, la fibra óptica prácticamente les va a trabajar a 5 kilómetros al ancho de banda que prácticamente esté trabajando el equipo. ¿Ok? Por ejemplo, esa transmisión que yo les comentaba, que era una transmisión prácticamente de punto a punto en México, estaban trabajando, me parece, creo que a 10 gigas, a 10 gigas. Y la distancia era prácticamente bastantes miles de kilómetros. Entonces, es una parte importante que la fibra monomodo puede trabajar a esas distancias. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, aquí los tipos de fibra óptica, ya les comenté, es tanto fibra multimodo como fibra monomodo. Aquí ya prácticamente ya les expliqué un poquito lo que es cuando vemos una fibra color amarillo, vamos a hablar que es una fibra monomodo. Cuando vemos una fibra de color anaranjado o color verde o color aqua, estamos hablando de una fibra multimodo o M3 o M4. ¿Ok? De aquí todavía explicándoles más en la parte de la transmisión de datos dentro de la fibra. Ahí podemos ver que en la fibra monomodo podemos llegar en línea recta. En algunos documentos van a ver que pueden trabajar la fibra a 8.3 nanómetros, bueno, micrones, perdón. Y puede ser 8.3 o 9, realmente no afecta la medida del núcleo, simplemente la transmisión con el láser, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver la transmisión, ¿no? De la fibra multimodo, cómo se va reflejando en cada uno de los puntos. Y obviamente, como les comentaba, el ancho de banda se va a ver reducido. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito en la parte de GPON, ¿no? Regularmente cuando hablamos de GPON, hablamos de una tecnología que se llama FTTH, fibra hasta el hogar. ¿Ok?
¿Y qué quiere decir fibra hasta el hogar? Bueno, regularmente ya nosotros ya conocemos, ya hemos vivido con lo que es la parte de fibra hasta el hogar. Lo vemos diario en nuestras casas. Si ya tenemos servicios de internet donde ya llega la fibra óptica a nuestras casas, podemos ver que ya tenemos nuestro módem, llega un hilo de fibra óptica y regularmente el conector de la fibra óptica es un color, puede ser azul o puede ser color verde, pero lo más común es que sea un color verde. Eso ya es fibra hasta el hogar. ¿Y qué quiere decir? Bueno, la parte de GPON, estamos hablando que es Gigabit Optical Network, es una red punto multipunto. La ventaja que tiene este tipo de tecnología, regularmente siempre tenemos que tener una OLT que está directamente con el proveedor de servicios y una ONT que es la que llega a nuestras casas, ¿no? Regularmente la conocemos como ONT, Optical Network Terminal, o la OLT es Optical Line Terminal, ¿ok? Por ejemplo, la ONT nosotros la vamos a conocer como modem, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de este tipo de tecnología GPON? Bueno, es que vamos a poder tener una transmisión de datos de 2.4 gigabits de bajada y 1.24 de subida, ¿ok? También otra parte importante, dentro de la tecnología GPON vamos a ocupar equipos que se llaman splitters. Ahorita más o menos les voy a explicar en qué consiste y cuál es la ventaja, ¿no? De todo este tipo de tecnologías. Bueno, los elementos principales de lo que es la tecnología GPON. Aquí, por ejemplo, podemos ver una OLT. Aquí, por ejemplo, las OLTs que estamos trabajando nosotros es con un socio de negocios que se llama Telabs. Entonces, Telabs maneja todo lo que son las OLTs, las ONTs, y nosotros vamos a manejar toda la parte pasiva, ¿no? Por ejemplo, las cajas, lo que son los conectores, lo que son los splitters, lo que son los cables, ¿ok? Aquí regularmente, este es el cable que les comentaba que va a llegar directamente a su módem, ¿no? Es un color verde, es un conector SC, APC. Realmente este tipo de conectores lo que tiene es que al momento de que la tecnología que está trabajando, lo que va a hacer va a ser evitar que tengamos pérdida por retorno, ¿ok? Entonces, son temas un poquito ya más técnicos que también los podemos explicar más a detalle, pero solamente quiero que conozcan un poquito más de lo que es esta tecnología, ¿no? Primero, antes que nada, les quiero explicar un poquito lo que es un splitter. El splitter lo que va a hacer, va a dividir la fibra óptica, y esto es lo que tiene una característica especial, lo que es el FTTH, es que podemos dividir una fibra óptica hasta 64 veces, ¿ok? Se puede dividir hasta 64 veces. Es un punto bastante interesante porque con un solo hilo de fibra podemos darle servicio a 64 usuarios. Y aquí, por ejemplo, si se acuerdan que les había dicho que estamos trabajando a 2.4 gigabits de bajada y 1.24 de subida. Bueno, aquí lo que tiene la ventaja de esta tecnología es de que simplemente esos 2.4 gigabits se van a dividir entre los usuarios, ¿no? Que queramos. Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros proveedores de servicio? Te dicen, ¿sabes qué? Tu servicio son de 50 megas. Si quieres contratar más servicio o más velocidad, sin ningún problema, pero obviamente tiene un costo mayor. Entonces ustedes pues, ¿sabes qué? Sí necesito contratar un ancho de banda mayor, y obviamente ellos pueden jugar con el ancho de banda, ¿ok? Pueden tener los 64 usuarios, y ¿sabes qué? Le voy a dar 80 megas a tal usuario, a otro le voy a dar 10 porque está pagando menos. O sea, prácticamente estos servicios se pueden estar jugando con el ancho de banda. Yo regularmente cuando me preguntan, oye, ¿la tecnología GPON va a sustituir lo que es la parte de un cableado convencional? No lo veo como sustituyendo a un cableado convencional. Una aplicación bastante muy común que vemos en la tecnología GPON, yo lo veo en un hotel, en la parte de hotelería, en la parte también en los carriers que vemos directamente en nuestras casas, que ya podemos tener el internet llegando directamente con fibra óptica. Y también una vez nos tocó trabajar con un usuario que tenía un fraccionamiento de casas. Él hizo un enlace directamente donde tenía un proveedor de servicio, llegó directamente a una caseta de vigilancia, y él a partir de ahí empezó a dar servicio a las casas. También
y él se convirtió como un carrier, pero dentro de un fraccionamiento también es válido, también es un buen ejemplo que les podría dar para que podamos estar trabajando con este tipo de servicios. Y bueno, al momento de que ustedes hacen una división con un splitter, como les comentaba, se puede hacer una división hasta 64 veces, pero cada división tiene una atenuación, como les comentaba. Una atenuación la vemos como decibeles y se representa como PD, perdón. Regularmente tenemos la parte, si tenemos una división 1 a 2, vamos a tener 3 decibeles de pérdida, 1 a 4, 6, 1 a 8, 9, 1 a 16, 12, 1 a 32, 15 y 1 a 64, 18 decibeles. Una parte importante que deben de saber de la tecnología GPON es que cuando llegamos directamente con el usuario, la pérdida máxima que tenemos que tener son 26 decibeles. Es lo que dice el estándar. ¿Ok? Cuando tenemos ya los 26 decibeles es una mala señal. ¿Ok? Pero regularmente, si se fijan, ya tenemos 18 decibeles, prácticamente tenemos ya muy poco margen para poder tener más pérdida, ¿no? Regularmente, ¿qué vamos a tener pérdida? Pues vamos a tener pérdida por la misma distancia de la fibra óptica. Cada ciertos kilómetros tenemos pérdidas por kilómetros en decibeles. Aquí regularmente yo les voy a comentar, cuando ustedes quieran saber cuánta pérdida por kilómetro tiene una fibra óptica, revisamos la ficha técnica. ¿Sabes qué? Pues tiene tanta pérdida por kilómetro, lo metemos al presupuesto de atenuación. También otra cosa que tenemos que tener en consideración, si tenemos un empalme, regularmente los empalmes se miden como máximo de 0.05 decibeles. También la parte de los conectores, cuántos empalmes, cuántos splitters tenemos, ¿ok? Es una parte importante que debemos estar considerando, porque si no, lo que ¿qué va a pasar? Que al momento de llegar directamente a la ONT, que es la parte del usuario, no vamos a tener señal, ¿ok? Y bueno, aquí también vamos a hablar un poquito de la multiplexación de división de longitud de onda. Este es también un punto importante. Como les comentaba, realmente lo que va a hacer, vamos a trabajar en una onda diferente para mandar alguna transmisión. Ahorita les voy a poner una imagen que les va a ayudar un poquito más a aclarar esta parte, pero prácticamente ustedes van a ver solamente un hilo de fibra, y este hilo de fibra pues se va a dividir. Esto yo lo veo como si fuera un prisma, este triángulo que alcanzan a ver aquí, yo lo veo como si fuera un prisma. No sé si recuerden una portada de un disco de Pink Floyd. Tiene un prisma, llega un haz de luz y se divide en diferentes haces de luz, diferentes colores. Pasa exactamente con esta parte de la multiplexación de longitud de onda. Lo que va a hacer es dividir esa luz en diferentes, ¿ok? Y bueno, una parte importante que también deben de conocer, ¿cuántas veces yo puedo dividir en una tecnología FTTH o tecnología GPON? Solamente podemos tener 2 niveles de división, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una división 1.32, tenemos la OLT, tenemos el WDM, que va a ser el que va a dividir las longitudes de onda, tenemos el divisor o el splitter, y podemos llegar a 32 casas, ¿ok? Podemos llegar a 32 casas sin ningún problema. Si no dividimos más de 64, no hay ninguna limitante. Pueden tener una división nada más de 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16 y no vamos a tener ningún problema. Pero, por ejemplo, ya el caso máximo que se pueden hacer son 2 divisiones. Podemos tener al principio 1 a 4 para llegar a un sector, o 1 a 8, 1 a 16 para llegar a otra sección. Mientras no sobrepasemos los 64 usuarios que les comentaba, no vamos a tener ningún problema. Otra limitante que tiene esta tecnología, solamente la distancia máxima desde la OLT hasta la ONT son 20 kilómetros. ¿Okay? Si ya pasamos los 20 kilómetros, prácticamente tendríamos que ver si podemos llegar de otra forma directamente al usuario, o si no, acercar directamente lo que es el centro de datos en la parte de transmisión, acercarlo un poquito más a los usuarios. Entonces, como les comentaba, solamente podemos llegar hasta 20 kilómetros. Y bueno, este es el ejemplo que les quería comentar. Aquí podemos ver un poquito más a detalle cómo es la transmisión de datos en lo que es la parte de GPON. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de Internet, podemos tener servicios IP, tenemos todos los servicios directamente en un switch, ¿no? Un switch capa 3.
lo conectamos directamente a la OLT, ¿ok? Vamos a conectarla a la OLT, pero también podemos tener señales de transmisión satelital, un transmisor óptico, un amplificador óptico, y lo conectamos al WDM, ¿ok? Y bueno, aquí ya va esta es la fibra óptica, la mandamos, y tenemos la división hasta 1.64, 1.32, 1.16, como ustedes quieran. Y aquí, por ejemplo, son las longitudes de onda con las que trabajamos. Aquí regularmente en la tecnología GPON trabaja con una longitud de onda de 1310 como la fibra óptica convencional, pero para la bajada de datos, en la parte de video se trabaja a 1550 y en la parte de subida de videos trabaja a 1490, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos ya 3 longitudes de onda y ya podemos estar mandando la información. Llegamos directamente a lo que es el WDM o el router y prácticamente podemos hacer una conexión coaxial, que esto ya prácticamente es obsoleto. Podemos llegar directamente con un cable UTP a un Smart TV, o ya prácticamente lo que puede hacer esta ONT puede ser una transmisión inalámbrica como lo que tenemos convencionalmente en nuestras casas. Ya podemos conectar un videojuego, un Smart TV, una PC, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, esta es una parte importante que ya es la parte donde ya estamos trabajando con las longitudes de onda, donde ya se dividen y ya podemos trabajar sin ningún problema con ellas. Si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto lo pueden escribir ahorita en las preguntas y respuestas y ahorita aclaramos cualquier pregunta que tengan, ¿no? Regularmente los estándares de la parte de GPON, trabajamos ahí con la IEEE. Aquí si se fijan, tanto la I2 como la IEEE se fijan, todos nos dicen que son 20 kilómetros para trabajar lo que es la transmisión en distancia de la fibra óptica de GPON, y la tasa máxima de división son 64. Como les había comentado, solamente hasta 64 veces podemos dividir la parte de esta fibra óptica, ¿no? Ya podemos hablar ya ahorita, por ejemplo, estamos en la parte de GPON, donde les comentaba que estamos trabajando a 2.4 gigabits, tanto de subida, y bueno, 1.25 más bien de bajada y 1.5 de subida. Y la parte XPON, que ya estamos hablando 10 gigas, ¿no? Estamos trabajando ya 10 gigas, igual la división a 64, y ustedes pueden hacer ahí las divisiones que quieran. Entonces, esta es una parte importante de lo que es el estándar. Como les comentaba, en el estándar de la fibra óptica también hay un estándar especial para la parte de GPON. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, les decía mucho de la parte del presupuesto de atenuación, ¿no? El presupuesto de atenuación, por ejemplo, cuando estamos hablando, cuando les decía que teníamos que tener 26 decibeles, aquí, por ejemplo, tenemos los presupuestos de algunas fibras, ¿no? Que lo que es más común por estándar, ¿no? Tenemos un 0.3 decibeles por kilómetro trabajando a 1490 en la longitud de onda. De bajada, 1.5 kilómetros trabajando a 550 de subida. Si se fijan, ahí vamos sumando esos tipos de atenuaciones. La atenuación por empalme, que nos dice el estándar, de 0.03 o 0.05. La atenuación por los conectores, que es 0.5. Entonces, tenemos que tener esos factores más el presupuesto de atenuación de los splitters. Y ya con eso podemos sacar ya un estimado de lo que vamos a tener. ¿Ok? Y bueno, ya un poquito como para estar cerrando esta parte de lo que son las ventajas que tiene la tecnología GPON, pues bueno, podemos mandar información cifrada dentro de lo que es la fibra óptica. Es un poquito más complicado poder entrar al canal de la fibra y poder ahí sacar la información. La parte de GPON también cuenta con un modelo de gestión. Regularmente, si se fijan, cuando uno deja de pagar el servicio con nuestros proveedores de servicio, pues, al mero día, si por ejemplo hacen el corte el 6, el día 7 ya prácticamente ellos pueden hacer el corte. Antes, ¿qué pasaba? Tenían que mandar un técnico, tenían que hacer el corte y era un poquito más, el costo era mayor porque tenían que mandar una plantilla, una cuadrilla para hacer los cortes. Ahora ya no, se hace totalmente automático. Entonces son puntos importantes, o a lo mejor en un hotel, a lo mejor tenemos ocupado el 50%, pues el otro 50% que no está ocupado, pues prácticamente el servicio de internet no lo van a ocupar. Podemos ocupar el ancho de banda con la gente que realmente esté en el hotel, ¿no?
Y bueno, ¿qué desventaja tenemos? Como les comentaba, un conector sucio, dañado, puede originar muchos problemas. Es el 80% de los problemas. Si tenemos un conector sucio, yo creo que el peor problema que podemos tener en la fibra óptica. Yo siempre les recomiendo que estemos ahí revisando la parte de la limpieza. Y bueno, también las pérdidas en la red al dividir por medio de la transmisión, ¿no? Eh, También un punto importante que me gustaría hablar con ustedes, regularmente cuando hacemos un escaneo en la fibra óptica, hacemos regularmente desde el data center hacia el punto final. Aquí en la parte de GPON es totalmente diferente. Si vamos a hacer una revisión de la fibra óptica, siempre se tiene que hacer desde la ONT hasta la OLT. ¿Por qué creen que sea esto? Bueno, si les comentaba que tenemos splitters que va a dividir de 1 a 2 o a 1 a 64, ¿qué va a pasar? Vamos a estar midiendo desde la OLT, y cuando lleguemos al splitter, prácticamente él ya no va a saber hacia dónde ir, ¿no? Ya no va a saber, ¿sabes qué? Tienes una división 1 a 8, yo no sé qué punto quieras ver, si quieres ver el punto 2, el punto 3 o el punto 8, ese ya es un punto ya que realmente el equipo no va a saber. Entonces siempre se recomienda hacer la medición desde la ONT hasta la OLT. ¿Ok? Bueno, prácticamente esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Moni. Muchas gracias, Alan, por tu presentación muy interesante. Mira, tenemos aquí una pregunta. Buenos días, ¿se puede fusionar una OM3 con una OM4? Sí, sí se pueden fusionar las fibras. Yo siempre, y como dice el estándar, se recomienda que siempre ocupemos la misma fibra, pero ¿qué va a pasar cuando tú fusiones una fibra OM3 con una OM4? Siempre vas a regresar a la fibra de menor categoría, ¿no? Entonces, tu enlace no va a ser OM4, sino tu enlace va a ser OM3, pero sí se puede. Perfecto, vamos con la que sigue. Saludos. Para la fibra OM5, ¿hay algún modelo de equipo de prueba que acepten para la certificación y garantía de ese enlace? Sí, sin problema. Tenemos los equipos, tenemos varias marcas que aceptamos, por ejemplo, lo que es el Fluke, lo que es Ideal, son de los ahorita que se me llegan Ideal y Viavi, también son los que tenemos actualmente como certificadores de fibra óptica que podemos trabajar sin ningún problema. Los modelos, si quieren, ahorita les paso exactamente modelos específicos, pero son las marcas principales con las que estamos trabajando, ¿no? Perfecto, vamos con la que sigue. En el caso de Telabs, ¿cuánto tiempo de garantía manejan sus equipos OLT y ONT? Miren, lo último que yo sabía en la parte de garantías, creo que era 1 año de garantía, pero tendríamos que verlo directamente con Telabs, realmente la parte de garantías. GPON solo es con FOSM. Ah, sí, sí, solamente lo que es la tecnología GPON solamente se trabaja con fibra monomodo. No hay ningún otro tipo de fibra con la que que trabaja la parte de GPON, solamente es fibra monomodo. Perfecto. Vamos con otra. ¿Qué tipo de OTDR recomiendas para lanzar una prueba de continuidad y esta pase los splitters? Miren, por ejemplo, yo el OTDR que llegué a trabajar y a mí me gustó bastante de trabajar con él, no es por hacerle comercial ni no es una propaganda pagada, es con los de Viavi. Los de Viavi son bastante buenos, esos OTDRs te ayudan bastante, te dicen exactamente los conectores, la parte de los empalmes y también la parte de lo que es el, el splitter, y también te puedes ir hasta cuántas divisiones tiene el splitter. En caso de que no sepan, a lo mejor podemos llegar ya a una instalación hecha, ponemos lo que es el OTDR y sabes qué, tienes tantas divisiones, pero regularmente, como les comentaba, se tiene que hacer la medición desde la ONT hasta la OLT. Perfecto, vamos con otra. En el mercado existen OLTs que manejan puertos que soportan hasta 128 clientes. ¿Se puede realizar esta distribución utilizando un splitter 1x2 o dos splitters de 1x64? Sí se pueden ocupar,
pero prácticamente vamos a estar fuera del estándar, ¿ok? El estándar no es algo que estamos diciendo nosotros como Panduit, el estándar nos dice, ¿sabes qué? Solamente se puede hacer 2 divisiones. Regularmente cuando esas OLTs trabajan a 128 usuarios, es como yo lo veo como si fuera un tipo VLAN, ¿no? Tenemos la división virtual de 64 usuarios, pero sí se pueden poner la cantidad de splitters que ustedes requieran, pero no sobrepasar los 64 usuarios que nos dice el estándar. Y las divisiones, que son 2 divisiones que se tienen que hacer solamente. Perfecto, vamos con la que sigue. ¿Qué rango de curvatura se recomienda para fibra óptica en una transición o cambio de dirección de la fibra óptica? Ok, aquí cuando hablamos la parte de doblaturas, regularmente tenemos que ver lo que es el bend radius. Ok, el bend radius, ¿cómo nos va a ayudar? También lo vamos a ver en la ficha técnica, nos va a decir el diámetro de la fibra óptica. Ok, el diámetro de la fibra óptica, por ejemplo, estamos hablando que regularmente son 10 veces el diámetro de la dimensión de la fibra. Entonces, por ejemplo, si mide 1, el bend radius lo que tiene que hacer son 10 veces. Entonces es la parte de la doblatura. Regularmente todos, lo que nos dice el estándar, el bend radius son 10 veces el diámetro de la fibra óptica. Perfecto, muchas gracias, Alan. Vamos con otra. En aplicaciones de Hospitality, ¿cómo se integran las OLT con las ONT que se deben de habilitar con el cliente? ¿Cómo se habilita? Ajá, ¿cómo se integran? ¿Cómo se integran? Bueno, realmente yo cuando he trabajado con algunas OLTs y ONTs, realmente la configuración es muy sencilla. Ya no es mucho configuración de códigos y simplemente al momento de que ustedes conectan ya la OLT con la ONT, les va a decir exactamente a la OLT que hay un dispositivo conectado dentro de ella. ¿Ok? Solamente lo que van a tener que hacer es darle permisos dentro de la OLT a la ONT para poder habilitarlos. Y ustedes lo único que tienen que hacer, ¿sabes qué? Cuánto ancho de banda es lo que va a trabajar la ONT. Perfecto, vamos con la que sigue. ¿Cuáles son las máximas pérdidas que Panduit sugiere tener por conector? Por conector, como nos dice el estándar, es de 0.5, como lo vimos en la presentación. ¿Cuál es la diferencia de GPON con EPON? La diferencia entre GPON y EPON prácticamente es el ancho de banda. En GPON les comentaba que podemos trabajar a 2.4 gigabits y en la tecnología EPON podemos trabajar a 1.25 gigabits. Entonces esos 1.25 se van a dividir entre los 64 usuarios. Entonces realmente se fijan, la diferencia entre EPON y GPON es el ancho de banda. Como también les comenté un poquito de EXPON, que ya estamos trabajando a 10 gigas. Entonces, solamente la diferencia son anchos de banda. Perfecto, vamos con la que sigue. Ingeniero, pregunta, ¿en cuánto se reduce el nivel de transmisión de fibra cable UETP si en fibra tengo 1 gigabyte? 1 giga. A ver, es que me dijiste UTP y... ¿En cuánto se reduce el nivel de transmisión de fibra a cable UETP si en fibra tengo 1 giga? Pues realmente no se reduce. Cuando estamos trabajando con la fibra óptica no vamos a tener reducción de ancho de banda. Como les comentaba, cuando tenemos disminución de ancho de banda es cuando no cumplimos la distancia, ¿no? Y no sé si se acuerdan la tablita que llegamos a ver, que si trabajábamos a un ancho de banda, no sé, de 1, 10 o 40 gigas, todo dependía de la distancia, podíamos trabajar a ese ancho de banda. Pero no hay reducción como en el UTP. No entendí muy bien la pregunta, pero no hay reducción. Todo depende de la distancia. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la que sigue. ¿El grosor del engomado sobre la fibra afecta en algo? No afecta nada. Perfecto. Aquí hay otra. ¿Cuántos años dura una instalación de fibra? Pues regularmente puede durar toda la vida una instalación de fibra óptica. Realmente es como el cable UTP, una instalación de cableado convencional. Yo lo veo que va a durar toda la vida. Y más si están instalando Panduit. Aquí solamente la única forma que vamos a cambiar la instalación tanto de fibra o una conexión de cobre es por la aplicación, ¿no? Ya prácticamente la tecnología nos va a decir, sabes que ya tienes que cambiar la instalación, porque a lo mejor estamos trabajando, tenemos una instalación que está trabajando 1 giga y ya no puede llegar a más. Entonces,
A lo mejor ya hay aplicaciones, ya hay dispositivos que están trabajando a 100 gigas. Obviamente nosotros tenemos que migrar a esa tecnología. Como sabemos, estamos en una compañía o estamos en compañías de tecnología, tenemos que ir todavía saltando a las tecnologías o a las innovaciones tecnológicas que están en el mercado. Vamos con la que sigue. ¿Venden fibra drop? Bueno, sí, más bien sí, perdón. Sí manejamos fibra drop de 1 y 2 hilos. Aquí, por ejemplo, le quiero explicar un poquito cuál es la fibra drop. La fibra drop lo que tiene de especial es que puede tener curvaturas prácticamente a más de 90 grados. Aquí ya no aplicaría la parte de Ben rayos que les decía, pero tiene otro tipo de tecnología. Este tipo de tecnología, esa no la manejamos nosotros, pero sí manejamos cable drop, pero algunos tipos de cables drop se pueden hasta engrapar en las paredes. Entonces, ahí son especialidades, vienen totalmente blindados esos cables para poderlos amarrar y poderlos engrapar. Entonces, y poder regularmente trabajar este tipo de especialidades. Este cable drop fue diseñado porque regularmente, si se fijan, el cable que va a llegar a la ONT a nuestras casas es un cable que va a estar en uso rudo, ¿no? Podemos tener ahí a lo mejor cuando estamos limpiando, nuestros hijos, que a lo mejor están jugando, la fibra óptica es muy delicada. Entonces, con el cable doble lo que va a hacer, nos va a ayudar a evitar que tengamos rupturas en la fibra óptica. ¿Cuál es la fibra para GPON a 10 gigas? ¿O qué es lo que cambia de una instalación normal? Pues la fibra es exactamente la misma. La fibra monomodo, simplemente cuando tú vas a trabajar a 10 gigas, tú en la parte de GPON seleccionas el ancho de banda, pero recuerden, solamente en GPON podemos trabajar a 2.4. Si quieren trabajar en a 10 gigas con otro tipo de fibra, solamente recuerden, en la fibra monomodo podemos trabajar a las distancias que queramos al ancho de banda. Entonces ahí podemos trabajar con fibra monomodo, y en la fibra multimodo solamente tendríamos que revisar exactamente cuál es la distancia que tenemos para trabajar a 10 gigas. Perfecto. Cuando se unen fibras OM3 con una OM5, ¿qué decibeles manejan en esa clase de uniones? Pues miren, aquí como les comentaba, no es lo más recomendable estar trabajando, fusionando fibras cuando no son el mismo OM, ¿no? No podemos, no es lo más recomendable. Si fusionas un OM5 con OM3, tu enlace va a ser OM3. Pero regularmente lo que yo les digo, si vas a hacer ese tipo de fusiones, tenemos que tener en cuenta que el núcleo y el cladding deben ser el mismo. Recuerden que en la fibra OM1 y OM2 son 62.5 y en la parte de OM3, OM4 y OM5 son 50/125. Si ustedes llegan a fusionar una 62.5 con una 50, no va a funcionar su enlace. Vamos a tener bastantes pérdidas y no va a funcionar. Entonces, yo lo que les recomiendo, si quieren fusionar ese tipo de fibras, sí lo más recomendable es de que fusionen fibras exactamente iguales, ¿no? M3 con M3, M4 con M4, o M5 con M5, o monomodo con monomodo, porque también he visto en algunos casos que quieren fusionar multimodo y monomodo, y no es recomendable porque si se acuerdan, el núcleo de la fibra monomodo es 9/125 y lo que es la fibra multimodo 50/125. ¿Qué va a pasar? Se va a perder la luz, porque va a ser la transmisión de datos, vamos a tener muchas pérdidas y su enlace no va a funcionar. Perfecto. Bueno, preguntaban por acá, ¿la FOM2 sí está clasificada con un 50 ohm de core? A ver, si Sí, me la repites, Moni, porque no la entendí. es la FOOM2, Ah, sí está OM2. clasificada, con 50 ohm de core. No, el OM2 está en la parte de core, tenemos, acuérdense, 62.5. OM1 y OM2, 62.5. A partir de OM3 hasta OM5, 50/125. Perfecto. ¿Qué dispositivo o procedimiento se debe tomar en cuenta para, bueno, la correcta instalación de fibra? Ya nos... Miren, ahí- por ejemplo, hay varios equipos para la parte de equipos para hacer si hicimos una buena instalación. Está el OTDR, está el dispositivo para medir la atenuación de la fibra óptica. También están equipos para ver las visualizaciones de fallas. Es un láser que se pone directamente en un punto para revisar si hay continuidad dentro de la fibra. O sea, hay varios equipos que pueden, también un certificador de fibra.
O sea, realmente hay bastantes equipos. El OTDR lo que nos va a ayudar es para ver si tenemos pérdida en el enlace, el visualizador para ver la continuidad, el certificador para ver cómo está la transmisión. O sea, hay bastantes equipos que nos pueden ayudar para este tipo de aplicativos. Perfecto. Panduit también tiene la solución Poland. Bueno, realmente lo que es GPON y PON es exactamente lo mismo. Solamente nosotros lo que tenemos son los equipos pasivos. La fibra, los splitters, la parte de las cajas, son lo que tenemos. Pero la parte, por ejemplo, ya los equipos, creo que Telabs maneja equipos que pueden trabajar con PON sin problema. Pero pues, realmente yo te recomiendo, si ya estás trabajando con la parte PON, pues ¿por qué no brincar a la parte de GPON, no? Tenemos más preguntas, Alan. Sin embargo, el tiempo está reducido. Ok. Eh, Acabamos de tomar captura de las personas que preguntaron para que los podamos contactar y puedan pues, ser resueltas todas sus dudas. Sí, Eh, claro, no hay problema. De hecho, aquí, por ejemplo, veo que son bastantes preguntas que tienen. Con todo gusto, revisamos pregunta por pregunta y nos comunicamos con ustedes para responderles sus preguntas. Moni, no sé si me das 2 minutitos. claro que sí. Nada más que también les quería presentar, tenemos actualmente un configurador de fibra óptica. Esto es un comercial rápido que lo tenemos. Ahorita les vamos a pasar también el link de este configurador para que ustedes puedan ahí sacar los números de parte más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, aquí es una parte de configurador para saber cuáles son los números de parte idóneos. Por ejemplo, aquí les dicen que vamos a ver que la longitud, ¿no? De la distancia de la fibra óptica. Por ejemplo, le podemos poner que mi enlace va a ser de 300 a 500 metros y quiero trabajar a 10 gigas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya le damos OK y ya nos da algunas opciones de fibra óptica que pueden trabajar a esas características. ¿Ok? Y ya, por ejemplo, nos dice qué tipo de cable quieres ocupar, un interior exterior, una planta externa, ¿no? Yo le voy a poner aquí que yo quiero trabajar con una parte interior. Aquí nos pregunta que con armadura o sin armadura. Yo quiero que no tenga ningún tipo de armadura, que sea totalmente dieléctrico. Y ya nos da una parte de fibra óptica, ¿no? Entonces, aquí podemos revisar exactamente qué tipo de fibra y, por ejemplo, ya seleccionamos la fibra óptica, ¿no? Ya dije, ¿sabes qué? Necesito este cable de fibra óptica de tales características, de 12 hilos. ¿Qué tipo de conector voy a ocupar? Bueno, voy a ocupar un LC, si ya lo tengo prepulido, un pulido en campo, un empalme. Le voy a poner que ya tengo mi Opticam. Y bueno, por ejemplo, yo aquí selecciono qué conector y ya también me manda directamente a lo que son los distribuidores de fibra. Digo, ¿sabes qué? Quiero trabajar con de una unidad de rack, 19 pulgadas. Lo selecciono. Y bueno, también lo que me va a decir, ¿sabes qué? Tienes que seleccionar la parte de los fabs. Entonces ya, por ejemplo, le pongo seleccionar. Aquí, por ejemplo, ya voy a estar seleccionando lo que son los conectores, los jumpers, los selecciono, 3 metros, sabes que quiero trabajar con uno de 3 metros, y aquí me va sacando mi lista de deseos, que si quiero trabajar con la parte del Fano Kit, digo, ¿sabes qué? Sí, sí quiero trabajar con él, sabes que ya tienes la parte de tu Opticam, sabes que ya lo tengo, entonces, sin problema. Entonces aquí pueden sacar el listado de todos los materiales que están ocupando. Acorde a las distancias, acorde al ancho de banda, ya tenemos lo que es el cable, lo que tenemos el conector, tenemos el distribuidor, tenemos para la parte de los fabs, tenemos los jumpers, tenemos el Fano Kit y listo. También si ustedes quieren ver la parte de producto, también les puede ayudar. Podemos ver el equipo o si también quieren revisar, podemos ir directamente a las especificaciones, ¿no? De la fibra óptica y listo. Entonces es un configurador, les vamos a pasar lo que es el link money, si me ayudas también, para que lo Y ya tengan se encuentra en el directamente chat. y puedan hacer directamente toda esa parte de configuración. Muchas gracias, Moni, por interrumpirte. No, 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 al contrario, muchísimas gracias a ti por toda esta información. Ya les comentamos, pues le dejamos en el chat el link para que lo puedan consultar. Alan, si nos puedes compartir tu correo por si tienen alguna duda en particular y que te puedan buscar. Claro que sí, Moni, claro que sí. A ver, se los comparto otra vez. Ahí está, sí se ve, ¿verdad? Ahí está. Mi Ajá. correo es rapr@panduit.com.
cualquier duda, cualquier comentario, en verdad estamos aquí para servirles. Les agradecemos mucho por su tiempo. Estamos realmente para servirles y también siempre hay alguien de Panbit cerca de ustedes. Tenemos gente de toda Latinoamérica. Estamos para servirles y que en verdad les agradecemos mucho por asistir. Muchísimas gracias y recordarles que se puedan suscribir también al boletín y a todas las personas que nos preguntan, sí se les va a mandar esta presentación para que la puedan consultar. En una pieza de correo se les hará llegar, así que muchísimas gracias. A nombre de Panbit les agradecemos que nos pudieron acompañar en este webinar de producto y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Alan. Gracias a todos. Hasta luego.